Estamos estudiando, leyendo, reflexionando acerca de la carta a los romanos escrita por el apóstol Pablo. Una epístola doctrinal muy buena, muy interesante, excelente. Algunos teólogos dicen que es la graduación en teología del apóstol Pablo, que supera a las otras cartas. Bueno, sí, es muy posible. Leyéndola y analizándola nos damos cuenta que es necesario reflexionarla lentamente, porque tiene algunos temas un poquito complicados y leer a las carreras pues no conviene, ya que no vamos a entender nada. Damos gracias a nuestro Dios por concedernos esta lectura y reflexión. Entramos al capítulo 7. En el capítulo 7, Pablo nos introduce en una analogía, porque él viene hablando acerca de la culpabilidad del hombre, luego de la esperanza de la salvación y la justificación por medio de la fe y soberanía de Dios, ya que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, dependemos de la voluntad absoluta del Señor. Y sigue explicando. Así llega al capítulo 6 y él introduce el capítulo 6 diciéndonos que entonces si la gracia sobreabunda por encima del pecado, entonces tendríamos que, dice una ironía, tendríamos que pecar mucho para que el Señor nos perdone mucho y seguir pecando, perseverar en el pecado. Luego él dice, de ninguna manera. Aunque la gracia abunda, nosotros hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo y resucitamos con Cristo para una nueva vida, para una nueva vida. En el capítulo 7, como les digo, Pablo continúa el tema, pero hace una analogía e introduce el tema del matrimonio que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Lamentablemente, como es una carta doctrinal que a algunos les complica, entonces cuando van a hablar conferencia de matrimonio, a veces introducen estos textos o cuando tienen discusiones acerca del matrimonio, introducen estos textos de Romanos capítulo 7 para hablar del matrimonio. Y aquí Pablo no está hablando del matrimonio. Lo que pasa es que él hace una analogía. Una analogía es comparar lo que está hablando con otra cosa diferente, que no tiene nada que ver con el tema. Pero en sí el tema doctrinal aquí no es el matrimonio. Él está hablando de la ley de Moisés y por eso introduce un par de versículos acerca del matrimonio. Vamos a ver si puedo explicarme o si ustedes logran comprenderme con la ayuda del Espíritu Santo para que no tomen estos textos como ejemplo acerca del matrimonio, ya que cuando se toma conferencia o enseñanza del matrimonio, pues es mejor ir a los textos directos que tienen que ver con el matrimonio. Aquí está hablando sobre la ley judía, pero él entra diciendo, ¿acaso ignoran hermanos? ¿Ignoráis hermanos? Y luego entre paréntesis dice, pues hablo con los que conocen la ley, o sea, la ley de Moisés, porque en Roma habían muchos convertidos que eran judíos, y él sabe que ellos conocen la ley. Los gentiles no conocen la ley de Moisés, no la conocían. Bueno, nosotros a duras penas conocemos algo acerca de la ley que le fue dada a Moisés unos más de 1000 años antes de Cristo, que algunos teólogos dicen que son 600 puntos, 613 puntos de la ley. Sin embargo, esa es una tradición rabínica, porque en ninguna parte la Biblia dice que son 613 puntos de la ley. Eso no está escrito en ninguna parte en la palabra. Entonces, ¿por qué decimos que son 613 puntos de la ley? Bueno, es una tradición de teólogos y rabinos que se han puesto a contar los mandamientos desde Génesis, pues los mandamientos del Antiguo Testamento, no específicamente eh, la ley pues dada a Moisés, pero él es quien escribe el Pentateuco, entonces por eso se conoce también. Los mandamientos aparecen se pueden contar desde Génesis y los rabinos
allí en el Talmud ellos hacen un conteo y más o menos cuentan 613 puntos. Pero también es muy difícil entender la ley porque tiene, a veces en un mandamiento aparecen dos mandamientos, o a veces aparecen tres, o a veces aparecen repetidos. Uno lee un mandamiento de repente en Levítico, en Éxodo, y cuando va más adelante, por allá de Deuteronomio, parece como que repitiera el mismo mandamiento o recordara lo que ya había dicho antes. En fin, es complicado saber. Total que la Biblia en ninguna parte dice son 613 mandamientos. Les repito que eso es una tradición que los teólogos rabinos han dicho y pues los que estudiamos la palabra tomamos de allí ese estudio serio, porque no es un juego, y pues decimos que son aproximadamente 600 mandamientos. ¿Listo? Para que no haya contienda por eso. Ahora, no conocemos toda la ley exactamente, pero dentro de esas leyes hay asuntos para el matrimonio. Y por eso es que Pablo toma ese texto allí y dice, ¿acaso ignoráis, hablo con los que conocen la ley, ustedes los judíos, que dentro de la ley hay el siguiente mandamiento, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? La ley fue dada a los israelitas como decir un marido. La ley era el marido y la esposa eran los judíos. Esta es la analogía, ¿sí? Algo metafórico. Entonces, la mujer casada, en este caso es como él está haciendo, es una comparación. La mujer casada, o sea, los de Israel, están sujetos por la ley al marido. El marido es la ley, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, toma el matrimonio y la ley judía que se le aplicaba al matrimonio judío y lo toma como un ejemplo para seguir hablando de lo que aquí está hablando, de la ley que el Señor nos libertó por la gracia de esa ley. Y dice, así que si en vida del marido se une ella a otro varón, pues será llamada adúltera. Note que introduce aquí ese ejemplo. Pues si su marido muere, ella es libre de esa ley, de tal manera que si ella se une a otro marido, pues ya no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, cuando nosotros llegamos a Cristo, hay como dos especies de muerte, que es la analogía que hace Pablo aquí. Primero, pues cuando Cristo llega a nuestras vidas, la ley murió la ley, murió el marido. Y ahora los judíos, que son la esposa, quedaron libres de ese marido, porque Cristo vino para cumplir la ley y para que esa ley ya muriera para nosotros, porque comienza una nueva dispensación. Y como la ley murió, que es el marido, la esposa, que es el judío, obviamente nosotros también, que ya no tenemos en sí nada que ver con la ley, o sea, no estamos obligados a cumplirla porque Cristo ya llegó, pero esto era especialmente para los judíos. Entonces, murió el marido porque Cristo vino precisamente para cumplir la ley y para que esa dispensación pasara. Ya pasó, murió. Entonces los judíos quedaron viudos porque ellos eran la esposa, quedaron viudos, pero ahora Cristo es el nuevo esposo, el segundo esposo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Y la segunda muerte que hay aquí es que cuando nosotros somos sepultados con Cristo, pues también morimos. Entonces es una analogía misteriosa. Cualquiera que la lee, yo sé que no la entiende. Muchos hermanos me han dicho que leen eso 100 veces y no lo entienden. Entonces voy a hacer una pedagogía aquí, que Dios me ayude, el Espíritu Santo, como el que enseña a niños, sin menospreciarlos a ustedes, pero tratando de que entiendan. Cuando Cristo llegó, somos sepultados con Cristo y hemos muerto. Al resucitar, resucitamos con Cristo, ya no estamos sujetos a esa ley porque ya morimos, en el caso de que nosotros seamos los muertos. Pero también cuando Cristo llegó, Él cumplió la ley y la ley murió y la dispensación del Antiguo Testamento ya pasó, ya ese marido murió. La ley era el marido, murió. Y ahora
el Señor se unió a los judíos, pero también a nosotros, nos hizo su esposa y Él es el nuevo marido y ya no estamos obligados a cumplir esa ley. Espero, amados hermanos, que me hayan comprendido porque voy a continuar el tema, pero explico esto que Pablo está diciendo aquí para que sepan por qué él introduce el matrimonio allí, porque así era la ley para ellos. Si la mujer, estando casada con el marido, esa era la ley, ella no podía casarse con otro. Pero los judíos, que fueron muy machistas y atarbanes con la mujer, ellos a veces maltrataban a la esposa, en fin, un montón de cosas, y entonces la mujer de todas maneras estaba sometida bajo la ley a ese marido. Y había un machismo muy extremo. Por eso es que los fariseos hablaron muchas cosas con Jesús acerca del matrimonio. Pero les repito, como el tema aquí no es el matrimonio, yo no me voy a detener en el matrimonio porque Pablo en sí no está hablando del matrimonio aquí. Él solamente hizo esa comparación. A eso es lo que se le llama analogía del matrimonio, que él introduce un tema diferente, que es el matrimonio, para hablar de lo que él está hablando, de que la ley murió, la dispensación del Antiguo Testamento murió, comenzó una nueva dispensación, la vida con un nuevo marido. El segundo marido es Cristo. Ahora es la dispensación de la gracia. Bueno, entonces, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis ¿de quién? Pues del que resucitó de los muertos, el segundo marido, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y ese es el propósito. El propósito no es simplemente decir yo soy cristiano, sino que se vea el fruto. Así también vosotros habéis muerto a la ley. Sí, muy bien. Murieron a la ley, muy bonito. Pero ¿para qué murieron a la ley? Bueno, entonces ya no tenemos nada que ver con la ley. Nosotros fuimos sepultados con Cristo, morimos a la ley. La ley pasó, la dispensación pasó, entonces ya ese marido murió. Bonito, o sea que ahora somos libres de la ley, ahora vamos a vivir como queremos. No, señor, no, señor. Es para que llevéis mucho fruto. Es para eso que el Señor resucitó para nosotros, para ser el nuevo marido. Tenemos libertad, sí, de la ley, sí, pero no para vivir en la carne como queremos, sino para llevar mucho fruto por medio de Jesucristo, porque ese es el propósito. Estamos ahora casados con Cristo para llevar abundancia de fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué pensaron los muchachitos? Que iban a vivir como querían, ¿no? Ahí sí, se les murió la ley y ahora vamos a derrochar la carne. No, señor, ahora tienen un nuevo marido y este marido los llena del Espíritu Santo para que lleven mucho fruto. Así de que no digan que el marido es Cristo si su vida no tiene todo el fruto. Y no son frutos, porque no es el fruto del amor, el fruto del gozo, el fruto de la paciencia, el fruto de la benignidad. No, Señor, es el fruto del Espíritu. Es fruto completo. No son frutos, sino el fruto del Espíritu. Así es de que todo esto está dentro del fruto del Espíritu. Nadie puede decir, bueno, yo voy a dar el fruto de la paciencia, pero el fruto del amor ni cuenten conmigo. Yo voy a dar el fruto de la fe, pero el fruto de la paciencia, nada, yo no soy paciente. No, el fruto es completo, es un solo fruto completo, pero tiene todas estas características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso debe notarse en la vida de aquellos que dicen, yo soy la esposa de Cristo, soy parte de la iglesia, soy parte del cuerpo de Cristo, que se note en su vida, para que entonces sí sea verdad. El versículo 5 entonces dice, porque mientras estábamos en la carne, o sea, cuando vivíamos sin Cristo,
Pues las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Muy bien, cuando estábamos nosotros en esa vida sin Dios, sin sentidos, sin sentido, pues esa vida desenfrenada, nosotros estábamos, se puede decir, especialmente primero los judíos que pasaron de esa dispensación a la otra, pues estaban casados con la ley. Pero, ¿qué resultado era estar casados con la ley? El fruto que llevaban era para muerte, porque nunca fueron capaces de cumplir la ley. Por el contrario, todo lo que les prohibieron, ellos comenzaron a cometerlo. Le decían, no codicien, y ellos codiciaban. No miren la mujer del prójimo, más la miraron y más la codiciaron. O sea, lo único que hacían era pecar contra la ley. Porque los seres humanos, cuando algo se nos prohíbe, es cuando más queremos hacerlo. Qué impresionante. Noten ustedes que con el libre albedrío que el Señor dio a Adán y Eva en el huerto del Edén, a Adán y a Eva se les dio el libre albedrío, ¿sí? De que ellos podían decidir entre el bien y el mal qué iban a hacer. Pero se les hizo una prohibición de este fruto. Ustedes pueden comer todos los frutos de los árboles, pero de este no. Y se lo prohibió y ellos lo codiciaron. En el libre albedrío lo codiciaron. El ser humano desde el principio cayó en esa debilidad. El enemigo se ha encargado de presentar tentaciones. Todo lo que el Señor dice, no hagan. El ser humano se ve tentado a hacerlo y lo comete. Esa es una realidad. Entonces, estábamos sin Cristo y estábamos en la carne, en las pasiones pecaminosas. Y todas esas pasiones pecaminosas se levantan precisamente a causa de las prohibiciones de esa ley. Y entonces llevábamos fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de esa ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que ahora servimos bajo el régimen del nuevo régimen que es del Espíritu Santo, y bajo ese régimen y no bajo ese régimen viejo de la letra. ¿Cuál letra? La letra de la ley. Entonces, estábamos en la carne, sin Cristo, sujetos supuestamente a esa ley que nos hacía prohibiciones. Pero esas prohibiciones lo que hicieron fue alterar las tentaciones, porque en sí la ley no vino para salvarnos. La ley vino al hombre fue para señalarle, esto es pecado, haga esto, haga esto, haga esto, y aquello no lo haga, no lo haga, no lo haga. Y lo que Dios dijo, esto sí hágalo, 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 el hombre no lo hizo. Y lo que Dios dijo, esto no lo haga, no lo haga, no lo haga, el hombre sí lo hizo. Pero qué testarudos somos los seres humanos. Dios mío, pero qué poca vergüenza, ¿no? Y entonces pretendemos con 4 obras buenas que hacemos por ahí, no, yo soy buena gente, yo voy al cielo, Dios me tiene anotado arriba porque soy buena gente, con 4 obritas por ahí que queremos que el público sepa que las hacemos. Ese es el ser humano para que ustedes sepan. Pero el estándar del Señor es muy alto, tiene 600 puntos. Así de que el que quiere justificarse, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Esto no lo haga, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Y si es capaz de cumplir todos esos 600 y pico de puntos al pie de la letra, si es capaz, entonces va al cielo. Nadie, absolutamente nadie lo hizo. Tuvo que venir Cristo a hacer pasar esa dispensación y entonces introducirnos en la dispensación de la gracia, siendo Él el nuevo esposo, el segundo esposo, para que seamos libres de esa ley. Y ahora, ¿por qué dice que estamos bajo el régimen del Espíritu? Bueno, guiados por el Espíritu, porque es la única manera de vencer el pecado. Nosotros no somos capaces de vencer el pecado con nuestra conciencia. No somos capaces de cumplir la ley con nuestra pura conciencia. No somos capaces, fallamos, fracasamos. Ya esa dispensación pasó. Ahora estamos sujetos al Espíritu, porque sujetos al Espíritu sí podemos vencer cada día, pero nos corresponde cada día vencer, cada día. O sea, hoy nos levantamos y tenemos una batalla nueva. De hecho, en este capítulo 7, que el Señor me ayude con el tiempo, que pasa muy rápido, el apóstol Pablo introduce una discusión, un pleito que él tiene con su propio cuerpo.
con su propia carne, con sus propios miembros. Ahorita en unos versículos más adelante vamos a ver cómo Pablo discute con su propio cuerpo y dice, hay cosas que quiero hacer, pero no las hago. No las hago, no. Me gana el cuerpo, me gana la mente. Hay cosas que no quiero hacer, que sé que a Dios no le agradan y resulta que termino haciéndolas. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque la carne todavía está en una guerra continua, en una prisión continua. Nosotros somos convertidos, pero nuestra carne se revela contra la ley del Espíritu. Y la carne no es solamente nuestro cuerpo, porque en sí no se refiere al cuerpo como tal, sino a lo que el cuerpo desea, a lo que desea el alma, a lo que desea la mente y a lo que ayuda a esa mente y esa alma a que a la carne le guste a la carne. Y entonces ahora es una batalla con todo el cuerpo. Seguimos leyendo, dice. Pero ahora estamos libres de esa ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que ahora sirvamos bajo el régimen nuevo, el régimen del Espíritu Santo, y ya no bajo el régimen viejo, el de la letra de la ley. Ahora comienza entonces la batalla de Pablo. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley entonces es pecado? Bueno, porque me hizo pecar. En ninguna manera. La ley es buena, la dio Dios. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Yo no sabía qué era pecado hasta que la ley me dijo, mire, matar es pecado y me dieron ganas de matar. Codiciar es pecado y me dieron ganas de codiciar. Mentir es pecado y me dieron ganas de mentir. Eso fue lo que la ley logró. La ley señaló los pecados, pero como la carne es rebelde, la carne se rebela contra la letra de la ley. Entonces Pablo dice, les cuento algo. La ley no es pecado, no es mala. Claro que no, porque fue dada por Dios. Pero yo no conocía qué era pecado, yo no sabía, sino cuando la ley me dijo, esto es pecado, esto es aquello, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no me dijera, no codiciarás. El versículo 8. Entonces, el pecado, tomando ocasión por ese mandamiento, porque el pecado vive en mi carne, produjo en mí toda codicia. Cuando yo supe que no debía codiciar, mi carne, que es caída, se levantó contra la ley y comenzó a tener tentaciones. Porque sin la ley, pues el pecado está muerto. Yo no sabía qué era pecado, qué no era pecado, yo no entendía eso, pero cuando vino la ley, mi carne se alborotó y empecé entonces a pecar. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Cuándo? Bueno, cuando Pablo era niño, él pone aquí un ejemplo personal. Cuando Pablo era un niño, él no sabía qué era la ley, qué era pecado, qué no era pecado, era un niño. Pero fue creciendo, se volvió adolescente, fue conociendo la ley porque a los judíos a los 13 años ya tienen que tener conocimiento de la ley. Es más, los niños ortodoxos criados bajo los mandamientos de la ley mosaica, a los 13 años prácticamente comienzan a ser adultos. Los hacen responsables del bien y del mal y los llevan incluso a una especie de examen delante de los maestros. Recuerden que Cristo precisamente a esa edad, a los 12 años, se fue y habló con los maestros y ellos quedaron asombrados de lo que lo examinaban a él, de la sabiduría que él tenía. Volvemos al tema. Entonces yo, Pablo, cuando era pues un niño, en un tiempo, yo vivía sin la ley, yo no sabía que era pecado, que no era pecado, pero fui creciendo y vino el mandamiento, comprendí, entonces me dijeron mis padres, mire, esto es pecado, esto no lo haga, esto sí lo haga, y entonces el pecado revivió y lo que hizo fue matarme. Ahí me convertí en un muerto, muerto en delitos y pecados. Ahí fue que me di cuenta que yo no era capaz entonces de luchar contra esa ley. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, o sea, la ley supuestamente tenía que producir vida en los judíos, pero no, Señor, a mí me resultó para muerte. Todo lo que me dijeron que no hiciera, terminé haciéndolo. Y todo lo que me dijeron que sí lo hiciera, terminé no haciéndolo. ¿Por qué? El 11 dice, porque el pecado tomó ocasión, tomó tentación por el mandamiento, por esa ley, y me engañó. Me engañó el pecado, me sedujo, me tentó y entonces me mató.
Y entonces comencé a caer en pecados, en un pecado y otro. Yo, Pablo, el que les habla, el maestro aquí, fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, excelente maestro, perseguidor de cristianos, asesinando cristianos y me creía muy justo y muy bueno, pero les confieso, yo era un pecador terrible. Yo, Pablo, Saulo de Tarso, era un pecador terrible. Hacía cosas que yo me quedo asombrado. Yo no era capaz de vencer. Todo lo que la ley me decía que venciera, no era capaz, la carne me engañaba, el pecado me engañaba y yo pecaba contra los mandamientos de la ley, se los estoy confesando. Ese era yo, Pablo, cuando vivía sin Cristo, que me fingía tan fariseo de fariseos y todo eso, pero nada, yo terminé pecando y terminé muerto. De manera que la ley a la verdad, pues es santa, porque la dio el Señor. El mandamiento es santo, todos los mandamientos y estatutos los dio el Señor. Es justo y bueno todo mandamiento, porque lo da el Señor. Entonces, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado, versículo 13, para mostrarse pecado, produjo en mí esa tentación, produjo en mí la muerte, me hizo pecar por medio de lo que es bueno. Se me dijo, esto no lo haga y yo terminé haciéndolo. Esto si lo haga, yo terminé no haciéndolo. O sea, mi carne se levanta contra todo eso, porque esa es mi carne, soy un ser humano, sujeto a las pasiones de esta carne. Entonces, el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, de esa ley que no fui capaz de cumplir, a fin de que el mandamiento a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. De manera que cuando se me dijo, no codiciarás, yo codicié 10 veces. Cuando a mí se me dijo, no desearás los bienes del prójimo, más los codiciaba, más tenía envidia de los que conseguían. Yo era Saulo de Tarso y esa era mi vida, se los estoy confesando aquí en este capítulo. Era una terrible batalla en mi mente. Era una batalla en mi vida, pero eso es cuando uno es honesto y deja de decir las niñadas que dicen algunos evangélicos cuando se convierten. Bueno, yo siempre he sido un tipo muy buena gente, nunca he envidiado a nadie, nunca. Yo los felicito, amados perfectos. Aquí estamos hablando solamente los imperfectos. Los que vinimos a Cristo porque éramos imperfectos somos los que hablamos así. Y entonces les decimos, como yo también les confieso a ustedes, ni para qué les he hecho el cuento, porque yo creo que yo era más malo que el apóstol Pablo. Así de que, porque sabemos que la ley es espiritual, versículo 14, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí toma otra especie de metáfora, Pablo, porque en ese tiempo se vendían los esclavos. Los esclavos eran como carne de perro que se le vendía al que tuviera la plata. Entonces Pablo toma esa especie de metáfora y dice, yo soy como un esclavo. ¿Y a quién me vendieron? ¿Sabe quién vino y me compró? El pecado. El pecado vino y me compró. Yo soy un esclavo, he sido un esclavo del pecado y he tenido toda esa batalla toda mi vida. Solo cuando vine a Cristo es que pude entender esa batalla y ahora me sujeto a Cristo, al régimen del Espíritu para poder vencer. Pero les confieso, muchachos, los lectores aquí, yo, Pablo, les confieso que tengo una batalla diaria contra la maldad, diaria. Usted, Pablo, usted batalla contra el pecado. Yo que he pensado que usted era más santo. Yo que pensaba, ay, yo sí no tengo esas luchas que usted tiene, Pablo. Yo soy un evangélico tan puro, un evangélico tan bueno, un evangélico que yo cada día estoy asombrado de lo santo que soy, de lo justo que soy. Es que mire cómo me visto, mire cómo me peino, mire cómo soy yo. Mejor dicho, soy tan bueno que Dios está asombrado de mí. Bueno, los felicito a los que piensan así. Les comento que yo me identifico con Pablo. Cada mañana me tengo que levantar a orar y a decir, bueno, Señor, ayúdame a vencer hoy. Voy a la calle, tengo que vencer. Tengo que ir a la iglesia, voy a vencer. Salgo a hacer una diligencia, voy a vencer. Tengo que estar todo el tiempo en una batalla constante venciendo. Aquí me identifico yo con Pablo. Esto es solamente para los seres humanos normales, no para los extraterrestres. Los extraterrestres están en cuerpo glorificado. Ellos sí no sienten nada de lo que Pablo sentía, porque él dice, porque sabemos que la ley es buena, la ley es espiritual, la dio Dios, versículo 14. Pero ¿qué soy yo? Soy un ser humano que tengo una batalla terrible.
vendido al pecado como un esclavo, porque lo que hago yo no lo entiendo, pues no hago siempre lo que quiero. Yo quisiera servir a Dios todo el tiempo, ser un alma pura, glorificada y no fallarle al Señor. Pero este maestro de la palabra que ustedes ven aquí, llamado Saulo, llamado Pablo, que antes era Saulo de Tarso, que les enseña doctrina, que escribió a los Efesios, a los Gálatas, a los Corintios, a los Filipenses, que escribió 13 cartas, que ha estado en naufragios, que ha sido terriblemente luchador por el Evangelio. Yo no entiendo por qué no siempre hago lo que quiero para servir a Dios, sino las cosas que aborrezco y que detesto, que no quiero llenarme de ira, a veces me da una ira terrible. No quiero sentir odio, pero a veces me da un odio terrible y tengo que batallar contra eso. Yo no sé por qué. Y si lo que no quiero, versículo 16, eso hago, pues apruebo entonces que la ley es buena. La ley es buena porque me lo señala. La ley es buena, la dio Dios, y esa ley me hace reconocer que yo no soy justo. ¿Se da cuenta? Así de que cuando alguno diga, yo sí para qué, Pastor Jair, yo no sé por qué Pablo dice eso, porque yo soy una persona muy justa, muy buena. ¿Verdad, doña Fátima? ¿Verdad, doña Carmenza? Bueno, como usted es tan buena, yo le voy a presentar el estándar de Dios. 613 puntos de la ley. Léalos. Usted que es tan buena, léalos. ¿Cuántos pudo cumplir? Uy, no, pero no exagere, yo no pude cumplir ni 5 siquiera. Entonces no que era tan buena, doña Fátima. Ah, doña Ramona, no que era tan buena. Si lo que no quiero, eso es lo que hago, apruebo que la ley es buena. El malo aquí soy yo. La ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque yo me convertí, sí, cambié de vida, claro que sí, le sirvo al régimen del Espíritu Santo, claro que sí, pero mi carne, mis pensamientos se rebelan. ¿Cómo será que a veces tengo sueños que no quiero tener? Que el ser humano se acuesta y no quiere tener esos sueños, pero la carne es así. La carne es así. De manera que ya no soy yo, dice Pablo, quien hace aquello, sino es que el pecado mora en mi carne, en mi carne. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿ve? Se da cuenta, en mi cuerpo, en mis pensamientos, en mi alma, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Yo quiero servir al Señor y agradarlo, pero no el hacerlo porque la carne se revela, pero es que es una cosa tremenda, porque no hago siempre el bien que quiero, no siempre, no siempre hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo, muchachos, ¿qué les parece? Pablo, no me diga eso, ¿verdad? Eso le pasa a usted, Pablo. Hay cosas que usted no quiere hacer y termina haciéndolas. Sí, hermano, sí, es que este maestro llamado Pablo, el apóstol, sigue siendo un ser humano con una batalla constante todos los días. Las cosas que quiero hacer, no las hago. En mi mente está orar y estudiar diariamente 4 horas. Eso está en mi mente. En mi mente yo sueño que oro, que oro, que oro y que leo la Biblia y que paso 5 o 6 horas de madrugada orando al Señor. Pero mi carne quiere roncar y roncar y roncar porque se cansa, se trasnocha. ¿Se dan cuenta? A veces, mis amados, hay un programa que no lo quiero ver porque es malo, pero termino mirándolo así sea media horita. Y esa media horita podía haber orado, haber estudiado, haberme consagrado, pero ese programa me dañó los pensamientos. ¿Cómo les parece, muchachos? Y después hay que pedirle perdón al Señor, porque así es, no hago siempre el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso termino haciendo. Ustedes sí sabían que soy un ser humano, dice Pablo. Y si hago lo que no quiero, bueno, a la final ya no lo hago yo quiero servir al Señor, sino es que pasa algo, versículo 20, es que el pecado mora en mi carne mora, ahí está, es como un huésped que no me lo puedo quitar de encima,
yo quisiera, no sé, ahorcarlo, yo quisiera meterlo 4 metros bajo tierra, pero estamos destinados a esto los seres humanos. Desde que Adán cayó en el huerto del Edén, estamos destinados a esto. Así vivamos bajo el régimen del espíritu, la carne y la mente se rebelan. Es más, muchachos, dice Pablo, mire, a veces me pongo a orar y estoy orando concentrado y de pronto, ¿sabe qué? Me asaltan pensamientos raros. Pero si estoy orando, ¿por qué me asaltan los pensamientos? Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal vive ahí en la carne, vive ahí en mis pensamientos, vive en mí. No soy cuerpo glorificado, muchachos, no. Vivo en el espíritu, ando en el espíritu, sí, pero la carne sigue siendo carne. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, ese que fue renovado por Dios, yo me deleito en la ley de Dios, me anhela estudiar, me anhela orar, mi anhelo es servir, mi anhelo es evangelizar, mi hombre interior está renovado, cambiado, lleno del Espíritu Santo. Pero hay otra ley en mis miembros, en mis manos, mis pies, mis ojos, mis pensamientos, mi carne. Yo no sé qué le pasa, pero ella se altera, se rebela contra la ley de esa mente que quiere servir a Dios y esa otra mente que se rebela y me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿en dónde? ¿En dónde? En mis miembros. Pero es que vive ahí. Mire, ¿sabe qué? Yo quisiera quitarme este brazo y sepultarlo, pero no puedo, no, que es parte de mi cuerpo, pero ahí mora el mal, ahí. Quisiera arrancarme el cerebro y botarlo a la basura para que Dios me dé un nuevo cerebro. Pero pues muchachos, ¿qué puedo hacer si es mi cerebro? Yo lo necesito. Pero ahí en mis miembros, ahí me doy cuenta que está oculto ese mal. Todo ser humano vive con eso. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que cargo encima? Parece un muerto contaminado, apestoso y lleno de gusanos. Mire que aquí Pablo usa otra especie de metáfora, ya que en ese tiempo los romanos a veces castigaban a los presos de diferentes maneras. Unos eran crucificados, otros eran decapitados, otros eran, les colgaban una cruz a cuestas, tenían distintas torturas. Pero según algunos historiadores, si ellos tienen la razón, como lo he leído y lo he escuchado, es que algunos presos los amarraban con un muerto, los amarraban con un muerto y ese muerto hedía, estaba podrido, pero al preso para castigarlo le amarraban un muerto, se lo encadenaban. Y entonces el preso con ese muerto encima, Dios mío, ese preso quería era morirse, porque ese muerto hedía encima de ellos, lleno de gusanos y le contaminaba su cuerpo, y ese miserable preso estaba ahí con ese muerto encima. Y parece que Pablo tomara esa especie de tortura y dice, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte que cargo aquí encima? Me lo amarraron aquí, yo lo quiero sacar y sepultarlo y ser libre, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Él termina diciendo en el versículo 25, pero gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así que dice, yo mismo con la mente constantemente estoy adorando, 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 aunque me vengan malos pensamientos. Yo digo, Señor, yo te alabo, te bendigo, pero sé que en este cuerpo, sé que en esta alma hay pasiones terrenales con las cuales combato cada día y esta carne le sirves a la ley del pecado, le sirve a la maldad y se rebela contra las leyes de Dios. Pero en mi mente constantemente tengo una batalla por el bien. Esos son los verdaderos cristianos, los que saben que pueden equivocarse, pero constantemente batallan contra el mal. En cambio, los que dicen, ah, no, pero es que yo soy carne, así de que si peco, peco es porque soy carne y no hay problema. No, esos pobres ni se han convertido, a eso no les ha amanecido Cristo. Por eso el capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los cristianos. No hay condenación para los cristianos. Los que se han convertido no se van a perder, dice aquí. El capítulo 8, versículo 1 dice, no hay condenación para los cristianos. Los que están en Cristo no se van a condenar. ¿Pero quiénes? Los que no andan conforme a la carne. Eso es todo.
sino que luchan constantemente contra el mal, sino que andan conforme al régimen del Espíritu. Esos son los que no se van a condenar. ¿Cómo así? Pero tenemos miles de tentaciones cada día y cada semana y cada mes. Claro que sí, pero luchan contra ellas constantemente. Ellos no le dan placer ni rienda suelta, no se van a condenar. O sea que ya, si yo soy un cristiano fiel, verdadero, no me voy a perder. Claro que no. ¿Y por qué se va a perder? Si usted es un luchador, el luchador no se va a perder. El que se va a perder es el que no lucha porque no es un verdadero cristiano. Ese está en la iglesia, está bautizado y todo, pero mantiene constantemente haciendo las obras de la carne porque le gusta y se deleita en el pecado, así de que ese solamente está bautizado, está remojado en agua, pero no está lavado en la sangre de Cristo, porque para los cristianos verdaderos no existe condenación. No hay forma, porque ellos constantemente están luchando contra el mal. ¿Qué les parece esta maravilla de lectura que nos ha dado el Espíritu Santo hoy?